Hola y bienvenidos. Esto es Inficio Podcast. En el episodio de hoy estaremos tocando un tema interesantísimo. Estaremos hablando acerca de la salud mental, el estrés y un sinnúmero de temas que de seguro le va a ser de mucha utilidad. En el episodio de hoy tenemos con nosotros a la doctora, psiquiatra y psiquiatra infantil, Ana Iris. ¿Cómo estás, Ana? Cuando hay cercanía, uno Sí, se sabe el al nombre, o como ya, le dicen en el barrio, no, pero y grande, difícilmente el mientras apellido. más cercanía, entonces es un problema porque vienen los apodos. También. Y bueno, en la vieja escuela, ¿verdad? Sí. Todo el mundo conocía a uno por el apodo, pero Por el no apodo, por el nombre sí. real. Mientras más cerca, menos el nombre. Menos Entonces, el nombre. la persona quizá que tú conocías nada más de la escuela o la universidad, se sabían tu nombre Tu completo, nombre, pero con todo y no, el segundo pero no apellido. no el apodo. Y el amigo tuyo, ese nada, Ya. apodo. Gracias por la invitación. Definitivamente me siento honrada de que podamos hablar de un tema que es vital en estos tiempos en donde todo el mundo anda rápido, ¿verdad? Y que eso trae como consecuencia y genera muchos conflictos en el torno a la salud mental. Yo creo que todos los espacios que se puedan abrir para hablar de un tema como este son propicios porque nos ayuda a prevenir. Ya que entramos así de lleno inmediato a un tema como este, por la importancia y la relevancia que tiene también últimamente en los medios, que se habla mucho acerca de salud mental, ¿qué tan importante para el ser humano es saber, tener una definición clara de lo que es salud mental? Sí, claro. Mira, pues todo aquello que tendríamos que decir para empezar a definir en relación a la salud mental, no necesariamente es ausencia de enfermedades mentales. Porque a veces nosotros como que tergiversamos un poco el término para decir, yo no estoy loco, no necesito ir al Así psiquiatra, yo tengo una buena salud mental, pero es lo que menos tenemos porque estamos cargados de estrés, porque estamos cargados en ocasiones de dificultades que son de manejo o de funcionamiento ejecutivo, que bueno, en lo adelante hablaremos más de eso, que son o es lo que nos permite al final de cuentas ser exitoso. Cuando una persona tiene una salud mental, ha encontrado el equilibrio, independientemente de que tenga o no una condición de salud, para poder llevar una vida saludable. Sí, y es así como tú dices, pero entonces tomando como punto de inicio eso que tú nos comentas, ¿cómo podría yo identificar que una familia mía, un amigo cercano, está pasando por una situación que necesita Algún tipo de atención? Claro. de atención? Lo primero que tendríamos que ver es que los trastornos dentro de la salud mental son muchos. O sea, no es que yo solamente me puedo deprimir, o no es que yo voy a tirar piedra porque estoy en la calle, estoy comiendo basura, que es un esquizofrénico, por ejemplo, o que tiene un trastorno de estado de ánimo, un bipolar, que son lo que vemos que están bien por un tiempo y ya luego están Un día te en mal. saluda. Entonces, es distinto. Es distinto porque es un renglón de cosas. No podemos como aglomerarlo en un solo diagnóstico. Lo más común y lo más frecuente que podemos ver dentro de la salud mental, tanto de adultos como de niños, tiene que ver en lo afectivo, depresivo, ansioso, y en esa dirección es donde están la mayoría de los diagnósticos. Son silentes porque a veces pues, no se te ve en la cara o tienes alguna sintomatología que la gente la normaliza, pero no necesariamente hay una etiqueta que te dice tiene tal diagnóstico. Hay una sintomatología que lo acompaña. Entonces yo creo que la identificación va de diferentes ángulos. En el caso de los niños, pues los padres, los maestros y los cambios en las conductas que se dan, que no siempre están atribuidos es un adolescente, eso por la adolescencia. No siempre es por la edad y el tiempo fisiológico que tiene. O sea, no siempre es así. A veces los cambios de conducta obedecen a que hay o se está gestando alguna condición de salud mental. En el adulto, mucha sintomatología, te pudiera decir, porque hay veces que empezamos por algo tan sencillo como dejar de ir a las cosas que antes nos gustaba, que es esta pérdida del disfrute de las cosas que solíamos hacer. Y la gente dice, bueno, pero fue que se aburrió o fue que ya entró en una edad en la que no necesariamente le gusta. Espérate.
No me diga eso. No me diga eso. Entonces, por eso decía que no es una cuestión de confundir etapas. Que tenemos que, porque no es un solo síntoma, es un aglomerado de síntomas. Por eso son trastornos. Entonces, si vamos a hablar de la sintomatología, por ejemplo, de lo más común de la depresión, tendríamos que decir varias cosas, ¿no? Y dentro de eso, sí, esta anedonia, que es esta incapacidad de disfrutar lo que antes disfrutábamos, de dejar de hacer lo que antes nos gustaba hacer, pero también la tristeza, sobre todo en el adulto. Aunque el niño se ve más irritable, más, ¿no? Como más gruñón, en el adulto se pudiera ver más la tristeza. Además de esto, la dificultad que se tiene en la concentración, que se ve también afectada, porque fuera de ser solamente emocional, hay una neurobiología que se afecta. Y ahí es donde la gente no entiende que necesita ayuda, porque no solamente me siento mal o estoy triste, hay algo que se afectó en la que ya yo no está dentro de mi control. Y una de las cosas que yo les suelo decir a los pacientes es, si te fracturas una pierna, Dios te libre, no le dices a nadie, al que se fracturó la pierna, pon de tu parte, eso se te va a sanar solo. No, ¿verdad que no? nunca. Lo que la gente suele hacer, bueno, vamos a llevarte al médico, no camine, no, que necesitas ayuda, necesitas hacer lo que hay que hacer. Tirar una radiografía, poner el yeso si hay que poner el yeso, ir a los 21 días y ya luego entonces ver. Entonces hay una secuencia que nos permite identificar qué tiene el paciente por la sintomatología que viene atravesando, para entonces hacer un levantamiento de ver qué tratamiento le vamos a dar y ya luego entonces sí podemos exigir que se ponga de su parte. Entonces creo que una de las cosas que tendríamos que cambiar es eso, que cuando normalizar, que cuando una persona tiene una condición de salud mental, poner de su parte no es suficiente. Necesita la ayuda. Una ayuda de un profesional, una ayuda extra. Sí, y que nosotros podamos también decir eso, tal cual. O sea, al acompañamiento que se puede dar entre el amigo o entre el compañero que está viendo por lo que está atravesando esa persona, o que se le está notando, porque hay veces que no es notorio, ¿no? Pero la mayor parte de las veces con alguien uno habla o a alguien uno le dice. Y sí, el amigo te puede decir, no, tú verás que eso va a pasar. Pero ¿cómo te digo? El seguimiento es importante para saber por dónde va esa persona y si realmente lo está superando o se está agravando. O sea, que tú tocaste un punto que se ha como normalizado y es el asunto de la bipolaridad. Es bipolar. Es bipolar, él es así. Y a mí, de manera particular, tuve la oportunidad de vivir unas experiencias en varias ocasiones con una persona de mi sector que tenía esa condición. Yeah. Yo lo digo hablando desde el punto de mi ignorancia, lo digo por su actitud. Y es que muchas veces esa persona me pasaba por el lado, casi chocábamos hombro con hombro, y yo me quedaba mirándolo como esperando el saludo, como aunque sea de la vista, para corresponderle, y él nada que ver. Y entonces habían otras ocasiones donde él cruzaba de un lado de la calle para otro a saludarme con un abrazo. Yeah. Y yo decía, wow, pero ¿cómo es, verdad? Se sentía como extraño, como... Porque te digo, en verdad, no literalmente era que rozábamos prácticamente. Y uno le venía dando seguimiento con la vista, a veces hacíamos ese contacto visual y no pasaba nada. A veces yo le decía, hey, omito el nombre, sí, pero claro. Otras veces, como me gritaba de un lado de la calle. Sí, lo cierto es que, pues, a veces la gente confunde lo que es un trastorno de personalidad cuando tengo algún tipo de variación o inestabilidad dentro de mi conducta. Que no necesariamente es este ciclo que tú bien mencionas de cambios en el estado de ánimo donde puedo tener una desinhibición porque voy, te saludo, te abrazo y estoy en un polo maníaco, que eso tendríamos que tener como definirlo, ¿no? Y en otras estoy
ya o normal o en una fase afectiva depresiva. Hay diferentes tipos de trastorno de estado de ánimo bipolar, en donde pudiéramos considerar que se está en fases. Pero lo que la gente suele hacer para hablar de bipolaridad no necesariamente es de un bipolar. Porque un bipolar con un trastorno de estado de ánimo bipolar como tal es muy evidente y no funcional. O sea, no es que yo llego a mi trabajo y me quiero comer a todo el mundo y estoy, vamos a decir, agresivo con este bipolar. Un día te amanece bien y al otro día amanece mal. No es tan sencillo ser bipolar. Ser bipolar hay una fase maníaca en donde yo me puedo pasar, ¿qué te digo? Un mes dentro de una condición de desinhibición o de insomnio o de vamos a decir, un tanto agresivo, irritable, en donde la mayor parte de las veces no me permite yo funcionar como yo lo suelo hacer. Entonces, no es que un día amanezco de una forma y otro día amanezco de otra. El bipolar tiene un ciclo completo dentro de una fase, ya sea maníaca, ya sea depresiva, incluso hasta mixta, que pueda ciclar, pero no es como muchas personas suelen pensar que tiene que ver con personalidad. Ya la personalidad es otra cosa. Ya usted tiene que ir a terapia, a manejar sus conflictos y a ver por qué usted tiene que estar un día de un humor. Día sí y un día y otro día no, así. porque entonces ahí usted no es bipolar. Usted tiene otra cosa que pudiéramos pasarnos la noche hablando de cuáles cosas pudiesen ser. Una persona que está irritable, porque a veces pasa esto, que la gente empieza a cambiar de conducta y de humor y puede estar deprimido. Una persona puede estar agresiva, hostil y usamos en el buen dominicano, todo le hiede y nada le huele, ¿verdad? Sí, así bueno, es. usamos ese término para decir que vive como siempre, como que tiene un limón en la boca, por este nivel de irritabilidad que maneja. Entonces, así se llama en un término clínico, la irritabilidad que pudiera tener un paciente con trastorno depresivo y que decimos, pero ¿por qué esa persona siempre está así? Dejó de disfrutar, se aplanó, tiene un afecto que no resuena con nada, que nada lo hace feliz. Esa persona pudiera estar deprimida y no necesariamente es bipolar o tiene una cuestión de personalidad o no fue que la mujer o tuvo un problema de pareja, sino es que ya está instaurado un cuadro que necesita ser evaluado. Y eso es interesante porque a veces la gente lo ve como una forma de ser. Sí, como te comentaba anteriormente, él es así, él un día viene de una forma, un día viene de otra y ya como que uno lo normaliza. Sí, y ya hay que ver cómo él viene hoy. Y dependiendo cómo él llegue hoy, entonces así lo vamos tratando. Pero, ¿sabes qué? Hablamos de eso y ponemos ejemplos de otras personas y como todo buen ser humano, somos especialistas en ver la paja del ojo ajeno. Entonces, pero en el caso personal, caso individual de cada quien, ¿cómo yo pudiera interpretar o entender de que yo necesito ayuda? Sí, se pierde la funcionalidad de la persona. O sea, además de que no disfruto, además de que mi concentración está afectada y que no rindo de la misma manera que lo hacía antes. O sea, no se me dan igual las cosas. Y no tiene que ver con la edad, como mencionábamos anteriormente. Tiene que ver porque hay afectaciones a nivel, obviamente, neurobiológicas de neurotransmisores que no me dejan a vivir de la misma manera, ni percibir de la misma manera. De hecho, mi capacidad para resolver problemas también se ve afectada. Entonces, me abrumo. Puedo tener esta sensación de estar abrumado y de estar como en un colapso, en donde no siento poder, ¿no? Y ahí entonces es un tanto peligroso porque ahí se pudiera juntar la desesperanza. La desesperanza que pudiera estar en una persona adulta o incluso en un adolescente, que si vemos las edades en donde ocurren los mayores intentos suicidas o conductas suicidas, vamos a hablar de 16 a 25 años. O sea, muy jóvenes. ¿Por qué? Porque aquí está esta afectación que se da a esta edad por H o por R a nivel biológica. Esta desesperanza que se puede llegar a dar como no entenderlo, como no percibirlo,
como que se va perdiendo y atribuyéndose a una edad en específico, cuando realmente esta sintomatología se está dando. Entonces, esta desesperanza lo retomo para decir, ya no le encuentro salida al problema. Lo mejor es que yo haga tal cosa. El paciente lo siente como un fuego que hay en una habitación donde la única ventana por donde puede salir es lanzándose. Imagínate que tú sientes todo el calor, el humo, el afecto, el disturbio que hay ahí emocional, y que lo único que tú ves como una salida prudente es lanzarte por una ventana porque es como no sientes calor. Así es lo como ve. una decisión obligada. Prácticamente. Porque yo no estoy viendo la salida. Yo no estoy percibiendo que yo tengo oportunidades. Por eso es desesperanza. Y esa no sentir esa salida es lo que me hace tomar decisiones tan drásticas. A veces nosotros, incluso como cristianos, pensamos que el que se suicida está de cara a la voluntad de Dios. Y yo creo que eso sería otro tema, otro punto, porque como cristiana, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, esa va a la iglesia, Sí, pudieran creer. cristiana. No, cristiana, creo que Dios es que va a juzgar a algunas personas, porque hay gente que está totalmente nublada, enferma y toma decisiones sin razonamiento. Y necesariamente no es el enemigo, es su condición de salud que lo llevó hasta ahí. O sea que ahora yo trabajo me dedico al entrenamiento físico. Trabajo como entrenador personal en un gimnasio y se tocan muchísimos temas. Pero hay cosas que sorprenden porque ahora mismo hay una palabra que es como moda: estrés. Estoy estresado. A tal magnitud que un joven que entrena allá tiene su niño, 7 años, y el niño un día va y habla con él y se le para al frente. Él le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres? Y le dice, no, papi, yo estoy estresado. Entonces, ya las personas adultas, ¿cómo podemos definir si es estrés, es ansiedad, si es un simple ataque de pánico? Ya. Son varias cosas las que preguntas, como las preguntas. Primero, que el estrés es normal. Yo puedo decir, voy a llegar tarde al podcast y me acelero un poco, ¿verdad? Y ahí va a haber una frecuencia cardíaca que se aumenta. A lo mejor me pueda yo poner un poquito nerviosa y hasta sude tal vez en el camino, y eso es parte de sentirme un tanto inquieta, porque se liberan sustancias durante esta sensación de apuro, ¿no? De sentirme tensa o estresada. Es una respuesta a, lo primero es, estoy tarde, tengo que llegar a tiempo, me puedo estresar en un momento determinado. O sea que tendríamos que hacer una diferencia entre un estrés crónico que va a llegar a otra cosa, porque cuando nosotros nos sentimos estresados en una dosis, se pudiera decir terapéutica, pues es funcional porque me hace llegar a tiempo o porque me hace que yo me apure en un momento X. Si esto se da todos los días, entonces mi organismo va a entender que ya es tóxico para el resto de mis células. Y es este aspecto del cortisol, que se va a elevar o como parte de una respuesta a que mi cuerpo se siente estresado. Y eso resulta ser tóxico e inflamatorio. Entonces, hay que hacer una diferencia entre una dosis fisiológica de estrés por una circunstancia X y vivir en un continuo estrés. Vivir en un continuo estrés tiene repercusiones que no me llevan solamente a tener una inquietud en un momento X o palpitaciones, ya ahí entra en una ansiedad, que era lo que tú hablabas o mencionabas ahorita, como en el ataque de pánico que puede haber por sentirse estresado. No, ya ese paciente se instauró en un trastorno. Entonces, hay que hacer una diferencia entre un estrés que es fisiológico, que es circunstancial, momentáneo o hasta adaptativo, y un estrés que me ha llevado a un trastorno ya X, per se. Una persona que haya pasado por una de estas condiciones, por ejemplo, un ataque de pánico, y que
su estrés, como tú mencionabas anteriormente, lo lleve de manera recurrente a sentir ese tipo de ataques. ¿Cuáles serían los pasos? La sintomatología. Sí, no, para ya de manera profesional ir trabajando con esa persona. Lo primero es que ya yo no tengo que... yo tengo que hacer una diferencia entre me estreso un día por X situación, hablaba yo de la circunstancia, un momento X, o yo vivo estresado. ¿Y qué es sentirse estresado? ¿Qué voy sintiendo? Yo me siento con taquicardia, en un momento hasta sentado, un paciente te puede decir, yo me siento así, yo vivo en la incapacidad de yo relajarme, de yo tranquilizarme, de yo tener mi mente en blanco y no tener una preocupación X. El paciente te lo dice así, te dice, es esta incapacidad de yo poder limpiar mi mente y quedarme simplemente en nada, porque hay una preocupación continua, porque sí, porque no y por si acaso, la verdad. Sí, me preocupo por cosas. Espérate. Y en realidad se puede mantener su mente en blanco. Así. Sí, tú puedes estar en nada. O sea, cuando hablo de esta incapacidad de poder tener un momento de tranquilidad en donde tú no estés pensando en nada, tiene que haberlo. Porque si yo siempre estoy preocupado por algo y estoy tenso por algo, ya yo estoy dentro de una patología. Cuidado si estoy haciendo diagnósticos aquí. No. Lo cierto es eso, que sí tenemos que tener un momento en el que podamos sentirnos que estamos tranquilos. Si yo siempre estoy pensando en algo en torno a una preocupación, porque no es no pensar. Tal vez tengamos en torno a una preocupación. Sí, pero que todo me preocupa. Todo me preocupa. O sea, es decir, ven acá, ¿va a llegar la luz o no va a llegar la luz? Hay un problema. Hay un problema. Hay un fallo. Bueno, no sé qué estoy diciendo, pero si siempre estoy preocupado, entonces yo tengo Si se lo dice una amiga mía, dice, bueno. Sí, recuérdate que no es solo una cosa. Estamos hablando, además de esta incapacidad de poderme relajar o de tener la mente en blanco, de la inquietud, del nerviosismo, de esta falla dentro de la concentración, de esta taquicardia que me da ante una situación X. Porque que tengas uno no va a pasar nada, pero cuando hablamos de criterios específicos para un trastorno X de ansiedad, entonces vamos a decir que ya hay una condición. ¿Estoy bien? Ok. Sí. Entonces, como te decía, no es una cuestión única de un síntoma, es un conjunto de síntomas que se va dando y va generando una disfunción. Porque una persona que esté continuamente estresada en el trabajo se va a ver. Va a ser el irritable, va a ser el que le habla mal al cliente o a la persona que está atendiendo, va a ser el que está reactivo a todo, pudiese ser, o el que está tenso, se siente así el mismo tenso, ¿no? Y no puede percibir las cosas de la misma manera. Ese a este que siente que algo le va a pasar. Cuando hablamos ya de ataques de pánico dentro de los trastornos de ansiedad, vamos a ver que esta persona en un momento X se siente que le falta el aire, siente que no puede respirar, que hay una sensación inminente de muerte, que hay una opresión torácica en donde siente un elefante casi que se le está posando en el tórax y siente que no puede respirar. Llegan a la emergencia, me está dando esta sensación de que no puedo respirar y le ponen el oxímetro, que es lo que se toma para medir el nivel de saturación de oxígeno en sangre. Y vamos a ver que tiene una buena saturación y él siente que no puede respirar. Que el corazón se le está saliendo y sí puede tener una ligera taquicardia sinusal, pero no es como tal algo que justifique su sintomatología. Entonces, esa persona no solamente está teniendo una preocupación, ya hay un desencadenante, un sistema que se está activando por un trastorno de ansiedad que tiene un conglomerado de sintomatología. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto genera una disfunción. Imagínate tú 2 o 3 veces a la semana en una emergencia, tomándote la presión arterial y chequeándote para ver si te está pasando algo. Te pueden alquilar una habitación también. Te la alquilan ahí. Luego 3 veces a la semana. Sí, pero pasa. Mira, en la azotea ahí tenemos, rentamos una. ¿Te das cuenta? Entonces, es esta situación en donde definitivamente hay un cambio en la rutina de la persona. ¿Tú crees que el estilo de vida que llevamos ahora tan apurado, tan acelerado, está llevando a que
padezcamos de estrés, sí, que ya lo veamos de una forma continua, porque como te decía anteriormente a lo que me dedico, hay muchas personas, incluso personas que son bien entrenados, que me dicen, oye, conmigo no coja mucha lucha. Nos centramos ahora mismo en el ámbito laboral, esa presión laboral, esa competitividad que hay entre una empresa y otra, que exige tanto a cada uno de sus colaboradores. Y ella me dice, yo lo que vengo aquí es a relajarme. Tú me pones a hacer esto, aquello, lo otro. Yo lo que vengo aquí es a relajarme y en verdad lo escucho mucho. Yo de manera particular tengo dos personas, un hombre y una dama, y me dicen eso. Hay uno que va a las 12. Entonces, yo lo que vengo para aquí es hablar contigo. Yo voy haciendo algo porque estoy aquí, pero yo lo que vengo es hablar. Sí, entiendo. Tienen como meta eso. El ejercicio es vital, ayuda muchísimo porque en esta liberación de ácido láctico que se da en la realización de ejercicio y sobre las endorfinas, que sabemos son las que tienen que ver con el humor y la felicidad, pues le viene bien a cualquiera hacer ejercicio si siente que está estresado. Y eso ellos parece que lo han entendido. Aunque no vayan con una meta particular de tener tal vez tonificar una parte o rebajar otra, sino que van con la intención de liberar estrés, tiene una relación con lo fisiológico. Entonces, hacer ejercicio está bien. En relación a la primera pregunta que hacías, sobre qué cosas pudieran estar influyendo en la cotidianidad para que tanta gente esté estresada o para que tanta gente esté generando ansiedad, pues yo creo que son muchos factores. Es verdad que vivimos una vida que va más rápida que la que nos tocó vivir en la infancia o le tocaron a nuestros padres, con más estándares que en ocasiones nos hacen ir detrás de cosas que no necesariamente nos las está imponiendo la sociedad, nos las imponemos nosotras. Lo vemos y creemos que sí, que es algo que tenemos que alcanzar. Entonces, si bien es cierto que hay empresas y trabajos que tienen más demandas y generan más estrés en sus colaboradores que otros, también es cierto que cada persona tiene factores individuales que lo hacen entrar en un renglón X de riesgo para desarrollar un trastorno de ansiedad. Las redes sociales. Importan muchísimo. Importan muchísimo porque yo creo que la gente ahora, yo daba una conferencia acerca de ese tema, del impacto en la salud mental y en el sistema nervioso central del uso desmedido de la tecnología, en donde entran y no podemos sacar las redes sociales. Creo que tenemos cada vez más referencias de gente que solo tiene una vida en redes y se la vende a aquellas personas que tienen factores de riesgos, que terminan comprándoselo y eso termina siendo un factor de riesgo para ellos. Porque hay una vida en las pantallas, hay una vida en las redes. Sí, porque es que hay personas que se estresan por eso. Sí. Hay personas que, en el caso mío, hay personas que se estresan porque tienen tanto tiempo en el gimnasio y no tienen el cuerpo o no alcanzaron los resultados que alcanzó un fitness o una fitness que yo sigo en las redes. Pero de igual forma, las personas en general que ven esa vida perfecta que se vende en las redes, esas fotografías, muy lindas ellas todas, familiar, hoteles, sí, vehículos de lujo, y de verdad no saben hacer una dividir, no saben hacer una diferencia en lo que es las redes sociales y la realidad, lo que verdaderamente es. Y eso puedo considerar de que es un factor. Que un factor que puede llevar a que un grupo de personas se manejen estresados. Mira, hay una relación y hay un impacto del cambio hasta dentro del desarrollo. Por ejemplo, en los adolescentes, su autoestima, la formación de su autoestima. Cómo esto puede afectar hasta el uso desmedido de las pantallas, en donde ellos se manejan yendo de un lado a otro, ¿no? ¿Cómo puede esto afectar en que ellos tengan un buen desarrollo? Tanto hasta de la misma sustancia blanca se ve en los infantes.
los niños que tienen menos de 6 años, que le dan ahora también pantallas, sí hay un impacto. Si padres están viendo esto, tienen que entenderlo. Hay que regularlo. En los ya adultos también tenemos que entender que hay una vida que es de pantalla, que no necesariamente es la real, que yo con factores precisos, o sea, ahorita hablábamos de que no todo el que ve redes realmente va a tener una afectación en su estilo de vida. No necesariamente, no necesariamente. Porque de una forma u otra todos consumimos las redes sociales. Claro. Y no vivimos bajo Entonces, ese criterio de vida. Si yo tengo un factor agregado más las redes y entiendo y no suelo hacer la diferencia, sí puede afectar mi salud mental, que es de lo que estamos hablando, ¿no? En sentido general. Entonces, hay que tener muy claro cómo yo puedo estar llevando, qué tanto tiempo. Yo les recomiendo eso a los pacientes. Yo les recomiendo qué tanto tiempo estás tal vez scrolleando, ¿no? En tu teléfono o verificando información o siguiendo a quien sigues, si realmente te aporta, si te ayuda a alcanzar, acercarte a tus metas, o es simplemente un entretenimiento que está bien por un rato, pero que la mayor parte de las veces lo que hace es alejarte de tus metas. Tú como profesional, ¿cómo tú puedes ver a futuro estas generaciones que van surgiendo ahora? Una muy famosa que se ha hecho famosa por llamarse generación de cristal. ¿Tú crees que ese estilo de vida es el que lo ha llevado ahí? Pues mira, yo creo que son varias cosas. No solamente no es solo la tecnología o el teléfono, ¿verdad?, que le ha ganado a tantas cosas. Yo creo que es un conjunto de cosas, porque también está la ausencia. Ahora vemos las madres que tenemos que trabajar y trabajar mucho, con la ausencia de los padres en el hogar, en mucho que también importa para la aplicación de límites. El hogar como se conformaba antes, la mamá en casa, poniendo límites, reglas, dirigiendo todo, y el papá, bueno, proveedor. Ya hace rato que no tenemos eso, y tenemos a una mamá que tiene que trabajar, la mayor parte de las veces, si es mamá soltera, tiene que trabajar el doble, porque pues no es lo mismo cuando papá no está en casa. Pero también tenemos esta parte que los padres tampoco están, o sea, no está involucrado dentro de la crianza directa de los hijos, y se va criando como esta fragilidad dentro de la misma resiliencia, que es esta capacidad de afrontamiento. O sea, no son solo las redes, es un conjunto de factores que tenemos hoy en día que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué diría yo? Y aprovechando el escenario, que si queremos hacer cambios, no solamente es a partir de quitar las redes o de reducir el tiempo en pantalla. Yo creo que también es cómo estamos formando hogar, cómo estamos haciendo que la personalidad de este individuo pueda ser resiliente y pueda tener lo que necesita para esa buena formación de su psiquis. Sí, porque tú como también psiquiatra infantil y de adolescente, imagino que te llegan casos A diario. A diario de situaciones que se presentan con esas personas que van pasando por esa edad, por ese proceso de desarrollo. Pero como tú decías, yo voy contigo, me identifico mucho con lo que dices, porque yo lo que creo es que una cosa trae a la otra. Uh-huh. Entiéndase, la falta de presencia de los padres entonces lleva a que los muchachos se aíslen en la pantalla de una tableta, buscan otros referentes, muy pocos sanos, de un teléfono. Y entonces, como mencionábamos anteriormente, el asunto de la película, como se dice popularmente, que se vende en las redes sociales, esos muchachos se crían creyendo eso, porque no hay una voz que le dice, hasta aquí sí es verdad, hasta aquí no, esto sí se puede, esto no se puede. Y creo que aquí en nuestro país, principalmente, que se promueve tanto el asunto de la rebeldía, los exponentes de canciones urbanas que son tan dadas sus letras a la violencia, a la rebeldía. Entonces estos muchachos
se crían bajo ese formato, sin esa voz, sin ese filtro que los guía, que los orienta. Y creo que lo que lleva ahí, no solo como dicen, no, estos muchachos que se ofenden, que Sí. generación, que no se les puede decir nada, pero es que no hay un filtro. Ellos se están criando con lo que ven. Sí, yo creo que, como te decía en principio, es multifactor, ¿no? Porque yo te ponía un ejemplo de cómo se están criando los jóvenes que no tienen la figura paterna y que tal vez tengan la madre sola ahí, pero también hay quien tienen sus padres y tampoco hay una supervisión. Entonces, no creo que sea una única cosa. Yo creo que hay una multifactoriedad en que tengamos una generación tal vez más frágil, menos resiliente y que podemos ir haciendo modificaciones porque nosotros somos los responsables de marcar un paso para que las cosas entonces tomen otro camino. Se puede. En lo que eso viene y como parte de la salud mental, como tenemos que trabajarla, es justamente enterándonos de qué podemos hacer para mejorar esa personalidad y ese trayecto que tienen los adolescentes y los jóvenes. Importa hacer cambios. Es difícil, ¿no? A veces uno es un tanto escéptico porque ve cómo los medios influyen también en la crianza, pero ese muchacho tiene un referente de las redes, pero ¿qué tiene en casa? Lo que te comentaba, no ¿Qué tiene en tiene casa? ninguna referencia. Entonces, no podemos hablar de las redes si no hacemos los cambios en la casa. Yo creo que, y en las escuelas, y en las políticas, son varias cosas. ¿Por dónde empezar? Empiece por su casa. Organice su casa. Y ya luego entonces podemos hacer reclamaciones más realistas de lo que le podemos exigir a ese muchacho y a esta sociedad. ¿Qué yo voy a entregar? ¿Realmente estoy entregando un individuo sano o estoy entregando un individuo enfermo? Me refiero a como nosotros como padres, ¿no? ¿Qué es lo que estamos entregando? ¿Cómo estamos trabajando para que los jóvenes tengan en qué enfocarse y no en un entretenimiento burdo, ¿no? De todo esto que vemos hoy en día y que es solo eso, entretenimiento. Y ya que mencionamos ese tema de los jóvenes y adolescentes, en nuestro país, aparte de instituciones privadas que sabemos que hay, que trabajan, en tu caso, que trabajan ese tipo de condición, hay lugares donde las personas, podríamos llamar de escasos recursos, pueden ir y recibir asistencia. Sí, lo hay. El país tiene, no pudiéramos decir que como recursos de un primer mundo, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro, pero sí hay en la mayoría de hasta UNAD, psicólogos que trabajan la salud mental, dentro de las carencias que puede haber, porque usted no puede pensar que un psicólogo va a dar respuesta a todos los problemas que puede tener una comunidad, pero te orienta y te da pautas y eso te puede permitir saber hacia dónde dirigirte. Entonces, están las UNAS, están los recursos que son públicos, la mayor parte de los hospitales del país tiene psiquiatras y tiene psicólogos. Y yo, por ejemplo, dirijo una unidad de salud mental en el antiguo Santo Socorro, que es una unidad infanto-juvenil. Entonces, sí lo hay los recursos. Yo creo que es importante que la gente sepa eso. Si tengo dudas, si tengo a lo mejor indicios de que mi salud mental se está afectando, ¿a dónde voy? ¿Puedo ir a un hospital? Sí, puedo ir a un hospital. Y puedo tener una primera consulta con psicología, que si hay algo que está más allá de una intervención y que necesite ya un psiquiatra, se va a hacer la derivación de psicología a psiquiatría. Entonces, es no quedarme en solo, tengo un problema con este joven o tengo un problema yo, le puedo buscar soluciones y cuidar mi salud mental. Hay algo que yo siempre digo, a veces nos afanamos mucho por ser exitosos supuestamente y darle lo mejor a nuestros hijos y a nosotros mismos y descuidamos nuestra salud mental. Y yo le digo a los padres, para que ellos también entiendan, nadie puede ser exitoso si no tiene una buena salud mental. Esto es lo que dirige todo. Vemos gente comiendo basura, se ven fornidos, se ven bien físicamente,
todo le funciona, pero no tienen la cabeza bien, perdieron su salud mental. No, dilo así. No tan bien amueblado. No, dilo. Entonces, esa parte, para entenderla, comprenderla, de que si yo no cuido mi salud mental, terminaré pagándola como quiera. Y yo le digo algo a las personas, ya hay trasplante de riñón, entonces se puede trasplantar corazón, todavía no se trasplanta el cerebro. Entonces, cuídelo. Y mira que gana no le falta a ellos, ¿eh? Gana no le falta. No creo, todavía nos falta mucho para llegar ahí. Así que vamos a cuidar nuestra salud y a entender que si no vemos los indicios de lo que hemos estado hablando ahora, tanto de la depresión como de la ansiedad y el estrés, podemos entorpecerla tanto que dejemos de funcionar y eso sería muy triste. Doctora, y para terminar, si tiene algo que decir, alguna exhortación para las personas que hasta se han quedado con nosotros hasta este momento. Ya. Primero es agradecerle que se hayan quedado con nosotros hasta aquí, ¿verdad? Que hemos hablado como diría un buen mexicano. Pero yo creo que ya el mensaje es ese. Si yo quiero ser exitoso, si quiero que mi familia sea exitosa, lo primero que tengo que cuidar es mi salud mental. Si hay algo que lo está entorpeciendo o que está sirviéndome de estrés, tengo que considerar si eso a largo plazo me conviene, porque no es no estresarse. Yo no creo que haya que vivir en una nube, eso no es cierto. Los seres humanos tenemos respuestas que bajo el estrés son fisiológicas y funcionales. Si esto está perdurando y está ocasionando de manera nociva un cambio en mi conducta, entonces ahí yo tengo que pensar si realmente es la dirección que debo de seguir. Pues doctora, muchísimas gracias. De verdad que para nosotros ha sido un placer y entiendo que para las personas también que van o están en este momento consumiendo este episodio, sé que le van a sacar muchísimo provecho. Y a ustedes que se quedaron con nosotros hasta este momento, hasta el final, les agradecemos inmensamente que se suscriba al canal, que comparta, que nos comente qué le pareció el tema, qué tema ustedes entienden que podemos seguir tratando aquí en nuestro podcast y lo esperamos hasta la próxima. Esto es Inficio Podcast.